Buenas tardes. Dios siga bendiciéndonos a todos. Qué hermoso poder reunirnos en torno a la palabra del Señor. Da igual que por cuestiones de distanciamiento podamos ser muchos, tengamos que ser pocos, da igual todo. El privilegio de poder reunirnos, de poder congregarnos, de adorar al Señor y de abrir su palabra para ser guiados por ella, pues compensa cualquier cosa, ¿verdad? Así es que bienvenido, gracias a Dios por estar aquí. Y hoy es un día esperado, un día yo diría que muy esperado. Muchos de nosotros en un momento u otro durante este tiempo que hemos estado en este estado de alarma, hemos estado pues tan limitados como hemos estado, pues, en fin, ¿qué te voy a contar? Ya tú lo sabes también como yo. Hemos pensado muchas veces, ¿cuándo se acabará esto? ¿Es que esto no va a tener fin? ¿Es que esto no va a terminar? Bien, pues parece que va a terminar. Esta noche termina el estado de alarma y comienza lo que se ha llamado la nueva normalidad, ¿verdad? Y eso es una buena noticia, porque vamos camino a, vamos en pro de. Pero al mismo tiempo se abre delante nuestro todo un tiempo, toda una etapa de incertidumbre, de inestabilidad, de no saber qué es lo que nos depara el futuro, ¿verdad? Todos hemos tenido pues muchas etapas en las cuales, como ahora esta que se nos enfrenta, en las cuales realmente no sabemos qué va a ser de nosotros, no sabemos qué pasa con el ERTE, no sabemos qué va a pasar con nuestro trabajo, con nuestra provisión. Algunos pues hermanos que son de otros lugares están incluso planteándose volverse, pero no pueden, en fin, que es una etapa de mucha incertidumbre, lo que nos espera en el futuro. Este tiempo de confinamiento ha servido para muchas cosas buenas, entre ellas para darnos cuenta de lo importante que era pues pasar el tiempo en familia, para darnos tiempo de lo bendecidos que éramos al tener una bendición tan a nuestro alcance como simplemente el poder venir al culto sin que nadie nos limitara por ello, ni nada de eso, ¿verdad? Hemos visto la importancia pues de valorar a nuestras familias, que algunos pues quizá pudiera tenerla, y digo quizá menos valorada de lo que debiera, ¿verdad? Y este tiempo nos ha servido para valorar tantas cosas que quizá no estábamos valorando en su justa medida. Pero al terminar este tiempo, lo que decimos, se nos abre un tiempo de incertidumbre, un tiempo en el cual no sabemos qué va a ser de nosotros. Y por eso es que yo creo que la lectura que acaba de hacernos Geray en el capítulo 1 del libro de Josué viene que ni al pelo. A pesar de tantos años, de tantos siglos, a pesar de miles de años que separan el tiempo de esta lectura, que separan esta vivencia de Josué y del pueblo de Israel de nuestras vivencias de hoy, tienen mucho en común. Porque situándonos un poquito en el contexto, la nación de Israel se encontraba en un momento clave e iba a empezar también una nueva etapa. Allí no se llamaba nueva normalidad, ahí se llamaba conquista. Y hasta ahora el proceso de conquista de la tierra prometida había pasado porque llevaban 40 años peregrinando en el desierto y eran 40 años que llevaban bajo el liderazgo de un gran hombre de Dios, de Moisés. Moisés era un tremendo hombre de Dios y además era un hombre de mucho nivel a nivel humano, valga la redundancia. Moisés era un hombre preparado. Recordemos que Moisés se educó en palacio con perspectiva a ser un príncipe. Él fue educado por los mejores maestros del país que más despuntaba en aquel momento, Egipto, ¿verdad? Tenía toda la cultura a su disposición y los mejores maestros. Además era un hombre que estaba militarmente muy bien preparado, muy bien formado. Dicen los estudiosos que Moisés formó parte e incluso comandó algunas de las campañas militares que permitieron que Egipto se extendiera y fuese más grande, ¿verdad? Era un hombre conocedor de la vida en el desierto, no en vano llevaba 40 años viviendo en el desierto y ahora llevaba 40, en el momento de la lectura había pasado 40 años más guiando a la nación de Israel a través del desierto. Ellos habían sido testigos
de cómo Dios había usado a Moisés para ejercer grandes milagros. Y ya sabemos, partir el mar en dos, hacer brotar agua de una peña, porque había necesidad, en fin, muchos milagros. Era un hombre que había hecho, pues eso, milagros delante de ellos mismos. La verdad es que da mucha confianza enfrentarte a los retos que se enfrentaba la nación de Israel cuando eres liderado por alguien como Moisés, un hombre humanamente súper preparado y un hombre además súper entregado a Dios y usado por Dios. Eso, así da gusto, tener un líder así, ¿verdad?, que te guíe por el peregrinaje del desierto y a tomar la tierra prometida. Pero todo lo que empieza tiene un final. Y la vida de Moisés también tuvo un final. Justo antes de entrar a la tierra prometida, Dios, en su soberanía, Dios que había dado la vida a Moisés, Dios que había decidido usarlo como lo había usado hasta ese momento, decide ahora, como Dios soberano que es, recogerlo en sus brazos y llevarlo a casa. Dios había terminado con la etapa de Moisés. Justo en el momento en que la nación se enfrenta, podríamos decirlo, a lo máximo del reto. Porque es verdad que peregrinar por el desierto durante 40 años había sido duro, pero lo más duro comenzaba ahora. Porque tenían que cruzar el Jordán y conquistar la tierra. Y justo en ese momento Dios se lleva a Moisés. Dios decide hacer un cambio de liderazgo. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Justo cuando se encuentran en el mayor desafío, Dios lleva a cabo un cambio en el liderazgo, iniciando así una etapa de incertidumbre. Moisés había sido heredero al trono de Egipto, pero Josué, su sucesor, no había sido más que un esclavo allí en Egipto. Moisés tuvo la mejor educación que se podía tener en el palacio de Egipto. Josué, toda la educación que había recibido era: trabaja duro y con la cabeza gacha. No mires al egipcio a los ojos, porque puedes terminar con su látigo incrustado en tus espaldas. Moisés había sido un gran estratega militar. Josué, un esclavo que llevaba 40 años de vagabundo por el desierto, a la sombra del gran Moisés. Así que, humanamente hablando, parecería que el listón había bajado tremendamente, ¿verdad? La ventaja es que no era cosa de Moisés primero, ni iba a ser cosa de Josué después, sino que iba a ser cosa del Dios soberano, del Dios creador de los cielos y la tierra, del Dios que maneja la historia conforme a su soberana voluntad, y Él era quien lo iba a hacer porque Él era quien le había dado la tierra a los israelitas. Y da igual que fuera Moisés o que fuera Josué quien estuviera al frente, la gloria era para Dios porque era Él quien daba la victoria y era Él quien iba a entregar la tierra en las manos de los israelitas. Pero sí es verdad que humanamente hablando, pues el pueblo pues tenía motivos, y Josué mismo tenía motivos para estar en esa época de incertidumbre. Es grande el desafío que le corresponde a Josué. Todavía ellos están acampados allí, cerca del río Jordán, y Josué tiene que tomar el liderazgo del pueblo solo, ya sin Moisés. Todo lo que Josué había hecho hasta este momento, Josué había sido ayudante de Moisés, y Moisés era quien tenía la responsabilidad, él solo obedecía, pero ahora pasa a un primer plano, tiene que guiar el pueblo, tiene que llevar el pueblo a la tierra prometida, tiene que gestionar las batallas para poder derrotar a esos pueblos y tiene que repartir la tierra prometida entre los pueblos de Israel. Un gran desafío, un gran reto. Y no podía hacerlo apoyado en Moisés, ni al lado de Moisés, ni bajo las órdenes de Moisés, simplemente porque Moisés
ya no estaba. Como líder estaba solo. Y seguro que Josué se tenía que sentir algo preocupado en cuanto a lo que le esperaba en el futuro, en cuanto a cómo lo iba a hacer para lograr llevar a cabo su misión y salir victorioso. Nosotros también podemos preguntarnos, ¿cómo vamos a enfrentar el futuro incierto que tenemos por delante? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos simplemente a salir de esta? Porque las perspectivas no son nada buenas. Y cada vez que un experto habla, parece que las perspectivas empeoran, ¿verdad? Estamos enfrente de una etapa en la cual todos nos sentimos, ante la cual todos nos sentimos indefensos y desamparados, ¿verdad? ¿Qué hacer en estos tiempos? ¿Qué nos deparará esta nueva normalidad con tanta incertidumbre económica, con tanto paro, con tanta, pues, en fin, lo que todos oímos y escuchamos, ¿verdad? ¿Podremos llevar bien nuestro camino delante del Señor en estas condiciones? Lo cierto es que a nosotros, como a los israelitas en el capítulo 1 de Josué, el Señor no nos ha desamparado. El Señor sigue con nosotros. Aquí me hubiera gustado escuchar ahí un amén fortísimo. Lo cierto es que a nosotros, como en el capítulo 1 de Josué, a los israelitas, el Señor no nos ha desamparado. Amén, el Señor no nos ha desamparado. Él sigue con nosotros y Él quiere ayudarnos a hacer frente a este futuro incierto. Y lo que vamos a hacer es que vamos a responder en esta tarde, basados en este texto, a responder a una pregunta la cual es ¿qué hacer ante un futuro incierto? No puse qué hacer porque no me cabía en el recuadrito, pero ¿qué hacer ante un futuro incierto? Como el que nos espera, ¿verdad? Tenemos gran incertidumbre hacia el futuro. ¿Cuál es mi parte? ¿Qué puedo hacer yo para que la cosa marche para la gloria de Dios? Y el capítulo 1, los primeros 9 versículos del capítulo 1 de Josué nos muestran claramente instrucciones sobre este tema, sobre qué hacer cuando nuestro futuro es incierto. Y lo primero lo encontramos en el versículo 2. Nos dice el versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Una pregunta sencilla. ¿Tendría Dios el poder para derrotar a los moradores de Canaán y entregarlo en sus manos sin que el pueblo hiciera absolutamente nada? Por supuesto que tenía todo el poder. Pero Dios estableció en su soberanía y en su soberana voluntad que hubiese una parte que le correspondía a los israelitas. Yo les voy a dar la tierra. La victoria estaba clara. La victoria podían contar con ella al 100% porque el Dios de los cielos se había comprometido en que les iba a dar la tierra. Pero ellos tenían que hacer su parte. Y su parte era levantarse, cruzar el Jordán y librar las batallas que tenían que librar en cada una de las ciudades para conquistar la tierra. En la confianza de que Dios les iba a dar la victoria, pero haciendo ellos su parte. Tenían que hacer su parte. Podemos tener muchas dudas, muchos temores, pero la inacción nunca ha sido solución para nada. Tenemos que hacer nuestra parte. A veces al vernos abrumados, dejamos de actuar y de hacer nuestra parte. Pero es lo peor que podemos hacer, porque eso hace que el tamaño del problema aumente, ¿verdad? La pereza y la inacción es pecado, según la palabra de Dios. Y aún la pereza, pues a veces es acusada por el temor, causada por el temor. Cuando el temor es mucho, sentimos miedo de hacer algo y nos quedamos quietos, lo cual aumenta el problema, ¿verdad? La palabra de Dios está llena de versículos, de textos de la palabra que nos instan a realmente hacer nuestra parte. Mira la hormiga, oh perezoso, dice el libro de Proverbios, y nos pone como ejemplo a la hormiga que pasa el verano trabajando diligentemente y haciendo lo que tiene que hacer para llenar su hormiguero de provisión suficiente para que cuando llegue el invierno y no pueda salir, no muera de hambre.
Todos conocemos la ilustración, que no es bíblica, pero la ilustración de la cigarra y la hormiga, ¿verdad? Al final la cigarra pues tuvo que ir buscando ayuda a la diligente hormiga. Hemos de hacer nuestra parte, hemos de ser voluntariosos en ello. La pasividad no es grande la pasividad no es adecuada para el cristiano. El reto era grande. Lo que tenían que conquistar, la tierra de Canaán, estaba habitada por 7 tribus, algunas de ellas con gigantes. ¿Se acuerdan cuando fueron los espías a reconocer la tierra? Que vieron que había allí gente que a su parecer, dice, eran como gigantes. Perdón. Gente que a su parecer eran como gigantes. La envergadura física es un problema, porque cuando vas a luchar contra alguien que sea mucho más grande que tú, pues, hombre, es un problema. Es un problema. No es lo mismo enfrentarse con un gigante que con un enano, ¿verdad? Además, ahí estaban también entre las tribus, una era la de los eteos, que era la tercera potencia militar de Oriente Próximo. Después de Babilonia y de Egipto estaban ellos. Eran grandes estrategas militares y eran de los primeros que habían utilizado, que empezaron a utilizar el hierro para poder forjar armas para la batalla. Ellos perfeccionaron también los carros de combate y demás, o sea que eran unos luchadores pues a los que había que temer. E Israel estaba en desventaja, con armas mucho más rudimentarias, sin formación militar. Recordamos que habían sido esclavos, sabían trabajar y poca cosa más, y en el desierto pues estaban peregrinando, pero ellos ahora se iban a enfrentar a estos ejércitos poderosos en clara desventaja. Humanamente la cosa estaba muy complicada y ese era el mejor de los momentos, porque cuando la cosa está tan complicada, cuando la cosa está tan humanamente imposible, es el momento adecuado para clamar a Dios y ver cómo Él obra de una forma poderosa y maravillosa, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Por eso Dios nos dijo, tranquilo, quieto, reposa, yo me encargo. No. Él dijo, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy. Yo te doy la tierra, pero tú tendrás que tomarla. Levántate, no puedes seguir así. En uno de los devocionales de esta semana hablábamos acerca de Job y vemos como la orden también era levántate y vete, de Job no, perdón, de Jonás. Job habló Bruno el domingo pasado, de Jonás, y vemos como la orden era levántate y ve a Nínive, ¿verdad? Dios requiere de su pueblo acción, ¿verdad? Y lo requiere también de él. Por eso nosotros tenemos una parte que hacer. Aunque la victoria esté seguro, aunque Dios tenga la victoria para nosotros, nosotros tenemos una parte que hacer y hemos de hacer nuestra parte. Ya entraremos en ella en el último punto, en cuál es nuestra parte. En su caso era levantarse, cruzar el río, conquistar las ciudades y repartir la tierra. En el nuestro veremos cómo. La expresión de levántate y pasa implica prisa, interés en la acción. No es una cosilla de, mira, cuando tú puedas, que te sobra un huequito y tal, y eso pues pasa. No, deja lo que estás haciendo y pon manos a la obra. Ponte en la tarea de lo que tienes que hacer, porque es importante, porque te lo estoy mandando yo. Y a veces decidirnos a actuar cuando estamos en periodos así de incertidumbre, decidirnos a hacer nuestra parte es difícil. Pero generalmente cuando empezamos a actuar, empezamos a hacer nuestra parte, vemos como el camino se va allanando. Como todo va. ¿Nunca te ha pasado que, no sé, vas a hacer algo y es algo tan, no sé, vas a ordenar tu cuarto y está tan desordenado, o el cuarto de tu hijo? Suele ser más común, no lo digo por nada. Vas a ordenar el cuarto de tu hijo y el cuarto está tan desordenado que dice, ¿y por dónde empiezo? Es que te abruma todo el desorden que ves, pero empiezas y pum, mira, y según vas recogiendo, pues va quedando, al final quedó todo, oye, qué bien quedó, ¿verdad? Qué ordenadito, pero qué difícil parecía, ¿verdad? Cuando empezamos a hacer, Dios va obrando y la cosa se va facilitando. Un poquito más adelante, en el capítulo 3 de este mismo libro de Josué,
Vemos como la orden era pasar el Jordán, y pasar el Jordán era complicado, ya aquí nos dice. Pero sin embargo ellos se pusieron manos a la obra, ellos empezaron la tarea, ellos decidieron hacer su parte. Y nos dice en el capítulo 3, nos dice el versículo 15. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, esto es importante, nos dice luego el texto, dice, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Es decir, estaban en la época en la que más caudal llevaba el río. No sabían cómo cruzarlo, pero habían recibido las instrucciones de que delante fueran los sacerdotes con el arca. Y fíjate qué interesante, hicieron su parte, hicieron lo que pudieron. Y dice, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua. Y dice el 16, entonces las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección a Jericó. ¿Te acuerdas? Tú que has leído, tú que conoces la historia, ¿cuál fue la primera ciudad que conquistaron? Jericó. Ya fueron rumbo a Jericó. El río iba con su mayor capacidad de caudal. ¿Cómo iban a cruzarlo? Probablemente se los llevaran, pero obedecieron las instrucciones de Dios. Ellos no podían dividir el río, pero podían hacer su parte. Y cuando metieron los pies dentro del agua, cuando sus pies se mojaron, Dios obró el milagro. Y las aguas empezaron a amontonarse. Y claro, las que iban bajando ya se acabaron. Llegó el momento en el que pudieron pasar por el medio del Jordán en el momento más caudaloso. Porque hicieron su parte, hicieron lo que podían. Y entonces Dios se encargó del resto. El Evangelio de Juan nos narra el episodio de la crucifixión de Jesús. Y nos cuenta cómo, pues con las prisas, tuvieron que enterrar a Jesús porque llegaba el día de reposo y tuvieron que ponerlo en la tumba sin terminar de prepararlo. A los muertos en aquella época se les vendaba todo el cuerpo y entre capa y capa de venda se ponían hierbas aromáticas con la intención de que disimular el olor de la putrefacción. Con Jesús no pudieron terminar de preparar el cuerpo por el día de reposo. Entonces, por la mañana temprano nos dice que iban Marta y María, María y la otra María, las dos Marías, iban al sepulcro a terminar de ungir el cuerpo de Jesús. Pero en sus mentes había una pregunta, una duda. ¿Quién nos rodará la piedra? Porque sabían que la tumba de Jesús estaba taponada por una enorme piedra, calculan los expertos que eso pesaría unos 2000 kilos, taponando la puerta de la entrada. ¿Quién nos rodará la piedra? Las dos Marías sabían que ellas no tenían la capacidad, la fortaleza suficiente para rodar la piedra, pero querían ungir a Jesús e hicieron lo que sí que podían hacer. Hicieron su parte. Compraron las especias aromáticas y por la mañana temprano se dirigieron a la tumba. Y Dios obró el milagro. Cuando ellos llegaron, la piedra había sido quitada. Dios se había encargado de quitar la piedra. Dios, cuando hacemos nuestra parte, Él se encarga de hacer el resto, de hacer lo demás. Ellos lo vieron, cuando los sacerdotes pusieron sus pies en el río se partió en dos para que ellos pudiesen pasar. Un milagro estupendo porque les recordaría sin duda cuando Dios usó también a Moisés para separar las aguas del Mar Rojo, para que la generación anterior pasara también rumbo al desierto, ¿verdad? Ellos experimentaron eso nada más, ponerse en marcha y los israelitas experimentaron esto del Jordán ahora. Las historias que el Señor tiene para cada uno de nosotros están ahí en la Biblia y las tiene para nosotros, para que nosotros cobremos ánimo y nos demos cuenta, caramba, es verdad, yo solo tengo que hacer mi parte y Dios va a obrar y va a hacer el resto. Así que cómo actuar ante un futuro incierto,
no lloriquemos, no nos autocompadezcamos. Lo que tenemos que hacer es poner la mano en el arado, hacer nuestra parte, número 1, y número 2, tener confianza, obrar en fe, sería otra forma, pues, de decirlo, ¿verdad? Fíjate lo que dice el versículo 3, el versículo 5 y el versículo 9. Ahí se repite algo que queremos destacar. Dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Es decir, en toda esa tierra va a ser de ustedes. Esa es la promesa. Luego dice en el versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y en el versículo 9 termina diciendo, Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. La magnitud de la tarea era enorme. Josué tenía sin duda que sentirse desbordado por la gran responsabilidad que Dios había puesto sobre él. Sin duda Josué se sentía insuficiente para llevar a cabo la tarea que tenía que llevar a cabo, igual que su antecesor Moisés tampoco se sentía suficiente, ¿te acuerdas? Eso es típico de los hombres que Dios quiere usar. Se sienten poca cosa, se sienten empequeñecidos. Y eso es bueno porque Dios no hace las cosas gracias a los grandes hombres de Dios de la tierra, no. Dios hace las cosas a pesar de que en la tierra vemos pequeños hombres, pero que somos usados por Él y eso hace que toda la gloria sea para Él, ¿verdad? Así es que Él lo que hace es que ante la realidad de la magnitud de lo que les esperaba, pues Josué tiembla, por así decirlo, ¿verdad? Porque Josué era humano. Josué es un gran ejemplo para todos nosotros. Josué nos muestra cuando él fue a espiar la tierra. ¿Te acuerdas que fueron cuántos espías? 2 espías. De los 12, ¿cuántos vinieron asustados y atemorizados? 10. ¿Qué va? Es imposible. Son gigantes. Aquellos no vamos a poder hacerlo. Pero había 2 que dijeron, no, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos dará la tierra. ¿Te acuerdas? ¿Cuántos fueron? 2. Uno fue Caleb y el otro, Josué. Josué fue un hombre de fe, sin duda alguna. Fue un hombre que por tantos años había sido un varón esforzado y valiente. Fue la mano derecha de Moisés por muchos años. Estaba lleno de experiencia y de conocimiento de cómo guiar al pueblo. Pero ahora ante este gran reto de tener que vencer a estos enemigos tan poderosos con un pueblo como el que tenía, tan poco experimentado en la guerra y con tan pocos recursos, pues sin duda Josué se había sentido apocado, había tenido dudas de la capacidad de que Dios pudiese usarle a él. Y ahí lo vemos, Josué, un hombre como nosotros, a veces un creyente lleno de fe, confiado y valiente, pero otras veces dudando ante los grandes retos como ahora. ¿Qué es lo que necesitaba Josué ante este gran reto? ¿Qué es lo que necesitaba Josué para enfrentar esta nueva situación que le había caído sobre los hombros? Sin duda, Dios sabía que lo que Josué necesitaba era conciencia, convicción de que no era cuestión de Josué, sino que era cuestión del Dios a quien Josué estaba sirviendo. Y lo que Josué necesitaba era tener la seguridad y la garantía de que Dios iba a estar con él para que él pudiera enfrentar los retos que le esperaban de cara al futuro con confianza, teniendo confianza, con fe en que Dios iba a obrar. Y por eso es que en este texto lo que hace Dios es decirle a Josué, yo voy a estar contigo. Josué, no te voy a dejar, no te voy a desamparar, no vas a estar abandonado. Yo estaré contigo donde quiera que vayas, no te dejaré ni te desampararé. Lo que Dios hace de cara al gran reto con gran incertidumbre que le espera a Josué es confirmarle que su presencia va a estar con él siempre. Promete su presencia. ¿Te suena eso de algo? ¿Es a Josué, al único ser humano en la historia al cual Dios le ha prometido su presencia?
He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, lo que llamamos la Gran Comisión. ¿A quién se lo dice Jesús? A sus discípulos, a aquellos que habían creído en Él. ¿Hay aquí alguien que haya creído en Jesús? Dios te promete que va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. El autor de los Hebreos, el autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 13 les dice: no te dejaré ni te desampararé. Palabras de Dios mismo. Esto es lo que Josué necesitaba para llenarse de confianza y enfrentar esa nueva situación de incertidumbre ante la que él se sentía incapaz para poder enfrentarla de forma victoriosa. Y es lo que tú y yo necesitamos ante esta nueva normalidad, ante esta nueva etapa que no sabemos cómo va a salir, ni sabemos si va a salir bien o mal, no sabemos si vamos a avanzar o a retroceder, no sabemos si el mes que viene estaremos mejor o peor, pero una cosa sí sabemos, que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y su presencia nos da descanso, y su presencia hace que nuestra fe halle un objeto en el cual poder ser efectiva. Nosotros tenemos aún más textos de los que Josué tenía. En la época de Josué solamente estaba el Pentateuco, solo estaban los libros de la ley, los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Cuántos libros tienes tú en tu Biblia? ¿Alguien sabe cuántos libros tiene la Biblia? Mira si tenemos ventaja sobre Josué. Tenemos muchos más versículos que nos aseguran la presencia de Dios con cada uno de nosotros. Y no solamente Dios está con nosotros, sino que en el Nuevo Testamento, a partir de la venida del Espíritu Santo de forma formal, ahí en el capítulo 2 de Hechos, el Espíritu Santo está también en nosotros. No solo con nosotros, sino también en nosotros, dentro nuestro. Y si dejamos que Él tome posesión porque dimos vidas rendidas a Él, Él nos llenará y nos ayudará a vivir una vida victoriosa a pesar de las circunstancias que podamos estar enfrentando. Josué tenía que confiar y nosotros también tenemos que confiar y desarrollar nuestra vida en fe, confiando en las promesas que Él ha depositado en su palabra para nosotros. Así que, ¿cómo actuar de cara a un futuro incierto? Tenemos que hacer nuestra parte, tenemos que confiar o obrar en fe y además nos dice el versículo 6, el 7 y también el 9, tenemos que esforzarnos y ser valientes. Tenemos que esforzarnos y ser valientes. Lo repito, tenemos que ¿qué? Esforzarnos. Vivimos en una sociedad donde la cultura del esfuerzo está totalmente desvalorada. Nadie quiere esforzarse por conseguir algo, nadie quiere esforzarse para lograr nada. Todo es que me lo den, que me ayuden, que me hagan, que me den, que me... La Biblia nos habla de la cultura del esfuerzo, la Biblia nos muestra que hemos de ser, como decíamos antes, como la hormiga, ¿verdad? Y no como la cigarra. Por eso 3 veces le pide Dios a Josué que se esfuerce y que sea valiente. En el versículo 6 le dice, esfuérzate y sé valiente. En el 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y en el 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Josué estaba tan abrumado ante la magnitud de lo que se le venía encima, ante la magnitud de lo que le esperaba, que estaba el hombre acobardado, ¿verdad? Aún el pueblo se dio cuenta de esa situación. En el versículo 17, en el mismo capítulo 1, dice, esto es el pueblo ya hablando a Josué, dice, entonces respondieron el pueblo a Josué, diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos han mandado e iremos a donde quiera que nos mande. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, a ti así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Y cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente tu parte es que te esfuerces y ¿qué? Y seas
valiente. Se lo dice Dios y el mismo pueblo se lo demanda también. Nosotros vamos a estar contigo, pero tú esfuérzate y sé valiente. ¿Te acuerdas cuando el ángel de Jehová se apareció ahí a Gedeón? Porque Gedeón estaba escondiendo el trigo de los madianitas. ¿Qué le dijo el ángel de Jehová a Gedeón? Salve, varón esforzado y valiente. Y aquel varón esforzado y valiente es el que luego fue usado por Dios para libertar al pueblo de los ataques de los madianitas y traer una etapa de paz y de prosperidad al pueblo. Esfuérzate y sé valiente. Sin esfuerzo no hay nada. Por eso la insistencia en que tienes que hacer tu parte. Tengo que hacer mi parte. Hemos de esforzarnos y ser valientes. Alguien dijo, ora como si todo dependiera de Dios, pero trabaja como si todo dependiera de ti. Y esa debe ser nuestra actitud. Y hace falta valor, ser valiente, para enfrentar las dudas que se nos presentan respecto al porvenir, respecto al futuro, respecto a esta nueva etapa, ¿verdad? El temor hace que nuestras dudas aumenten y se conviertan en un verdadero problema. Por eso hemos de esforzarnos y ser valientes, sabiendo que en las manos de Dios estamos seguros. ¿Cómo actuar ante un futuro incierto? Número 1, haz tu parte. Número 2, ten confianza, obra en fe. Número 3, esfuérzate y sé valiente. Y ahora falta el punto principal, el punto de que hará que todo esto que hemos estado hablando hasta ahora emane y pueda ser una realidad en nuestras vidas. Porque está muy bien decirlo, suena muy bonito, pero luego hay que llevarlo a la práctica. ¿Cómo conseguimos vivir de esta manera? ¿Cómo conseguimos vivir haciendo nuestra parte, teniendo confianza y esforzándonos? Pues lo conseguimos poniendo en práctica el siguiente punto. Prioriza la Biblia. Haz de la Biblia tu prioridad. Dice en los versículos 7 y 8, solamente esfuérzate y sé muy valiente para poder ver películas de miedo sin temblar. Dice eso. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para que ningún gallito se meta contigo. Dice eso. Solamente Josué, solamente Pedro, solamente Antonio, solamente Juana, solamente María, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Cuántos quieren que esta nueva etapa sea una etapa de prosperidad para sus vidas? Pues lo que tenemos que hacer es lo que nos dice el texto. No apartarnos de la palabra de Dios, ni a diestra ni a siniestra. Además sigue diciendo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, antes no, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es necesario que guardemos la palabra de Dios. Es necesario que vivamos por la palabra de Dios. Es necesario que aquello que hacemos sea lo que la palabra de Dios nos dice que debemos hacer, y es necesario que aquello que la palabra de Dios nos dice que no debemos hacer, lo apartemos de nosotros totalmente. ¿Y cómo podemos hacer esto? Solo hay una forma, estudiando, o sea, el paso básico es estudiando la palabra de Dios. Hemos de pasar tiempo en la palabra. No vale que hagamos una lectura superficial, no vale que vengas el domingo al culto y bienvenido y gracias a Dios porque estás aquí, pero no es solo eso. Tienes que pasar tiempo, tengo que pasar tiempo escudriñando la palabra de Dios, meditando en ella cada día para poder conocerla, porque solamente puedo poner en práctica aquello que conozco bien. ¿Sabes por qué en una carrera las prácticas se dan al final? Normalmente tú estudias y después tienes el periodo de práctica, ¿verdad?
¿No es así? En una carrera, en una formación de grado, en lo que sea, ¿no? ¿Por qué las prácticas van al final? ¿Eso tiene sentido? ¿Por qué? Ayúdame, contra. ¿Eh? Porque primero hay que conocer la teoría y luego la práctica es para aplicar esa teoría que has adquirido, ¿verdad? Pues lo primero que tenemos que hacer es estudiar la Biblia para conocer la Biblia. Y la Biblia no se conoce leyendo un versiculillo de vez en cuando, ni viendo el YouTube de vez en cuando. La Biblia se conoce cuando realmente apartamos tiempo y tomamos tiempo a leerla, a meditar en ella y a aprender de lo que ella dice. Y una vez que hemos hecho eso, una vez que hemos aprendido, hemos de hacer dos cosas. Dice, nunca se apartará de tu boca. O sea, esto quiere decir que Josué no solamente debería estar leyendo y aprendiendo y estudiando la Biblia, sino que además debería estar hablando de la Biblia. Nunca se apartará de tu boca. Que lo que de tu boca salga sea la Biblia. Qué bonito sería que cuando nos encontramos los creyentes, habláramos de las cosas que hablamos. No sé de qué hablas tú cuando te encuentras con un hermano en la fe. Del fútbol, del tiempo, de lo mal que está el trabajo, de ¿qué dijiste? De la tierra, de cómo anda el mundo, de ecología, del nuevo orden mundial, de un montón de cosas. Está bien que les hables, sigue hablándolas, no digo que sean malas, pero ¿qué si incluyeras, oye, ¿de qué fue tu devocional esta mañana? ¿Qué te habló el Señor? ¿Qué has aprendido nuevo en la Biblia que puedas compartirme para edificar mi alma? Oye, ¿sabes que estaba leyendo la Biblia? Y mira que he leído este pasaje 40 veces, pero justo esta mañana estaba meditando en él y mira qué me enseñó el Señor. ¿Hay eso en nuestras conversaciones? ¿Está la palabra de Dios en nuestra boca? Como le dijo Dios a Josué que debería estar, no se aparte de tu boca. ¿O hablamos de mil cosas, menos de aquello que verdaderamente nos une? La palabra de Dios, el amor de Cristo, la salvación de nuestras almas. Si no priorizamos el conocimiento de la Biblia y hablamos de él, no conseguiremos hacer lo demás, lo anterior. Pero además, lo de estudiar la Biblia, aprender de la Biblia, qué bueno es, hablar de la Biblia, qué bueno es, pero todo eso ha de ser también culminado con la guinda del pastel, que es que practicamos lo que la Biblia nos dice. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Poner en práctica la palabra de Dios. Hemos de ser conscientes de qué es lo que la palabra de Dios, de los mandamientos de la palabra de Dios para con nosotros, para asumirlos y ponerlos en práctica en nuestras vidas. Hemos de ser conscientes de cuáles son las prohibiciones que la palabra de Dios tiene para guardarnos de las malas consecuencias, para que no nos vaya mal en la vida y entonces apartarnos de eso que la Biblia dice, que la Biblia nos prohíbe y que la Biblia dice que debemos evitar. Y solamente así es que estaremos priorizando la palabra de Dios en nuestras vidas. Cuando el estudio de la palabra de Dios asume una parte importante de nuestro tiempo. Cuando hablamos de la palabra de Dios para que de nuestra boca salga la bendición de la vida de la palabra. Y cuando nuestras vidas están sujetas a esa palabra. ¿Y sabes qué? Dice la Biblia que cuando nosotros vivimos así, el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros llena nuestro ser. El fruto del Espíritu Santo se hace evidente en nuestras vidas. El amor, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas esas cosas que son las que caracterizan al nuevo hombre, al hombre renacido de Cristo, se hacen evidentes en nuestras vidas. Y nosotros, pues, podemos vivir de manera victoriosa, porque dice que entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es lo mismo que dice el Señor en el Salmo 1, cuando habla de aquel que tiene su delicia en la ley del Señor. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae.
y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Como le dijo a Josué, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quieres que la bendición de Dios esté sobre tu vida? Haz tu parte. Eso es lo que tienes que hacer. Haz tu parte, ten confianza, esfuérzate, sé valiente y prioriza la Biblia. ¿Sabes? Cuando priorizamos la Biblia, no es un tema de te portaste bien, te voy a premiar. No es un tema causa-efecto, como lo solemos conocer. La idea no es que yo estudio la Biblia y entonces sé mucho de la Biblia, y entonces Dios, como yo he estudiado la Biblia y sé mucho de la Biblia, a mí se me antoja cualquier cosa y Dios me la va a conceder. No, la idea no es esa. La idea es que como yo estudio la Biblia y aplico la vida a mi Biblia, como dijimos antes, el Espíritu Santo de Dios me llena y gobierna mi vida, la comunión entre Dios y yo es tan estrecha que el corazón de Dios viene a mi corazón, que los deseos de Dios vienen a mis deseos. Por tanto, cuando yo emprenda, cuando yo pida, cuando yo haga algo, no estaré haciendo lo que Pedro quiera hacer o lo que Pedro quiera emprender. Pedro estará haciendo lo que Dios quiere que Pedro haga, porque eso es lo que produce la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos da la capacidad para que vivamos vidas conforme a Dios le agradan. Y como estamos viviendo como a Dios le agrada, por eso es que todo lo que estamos emprendiendo, Dios lo bendice. No porque yo emprendo y Dios bendice, sino porque lo que yo emprendo sale del corazón de Dios. Y yo soy capaz de captar esa voluntad de Dios y eso que Dios quiere que haga porque estoy teniendo estas actitudes en mi vida. Nos esperan nuevos tiempos, nos esperan grandes retos, nos espera gran incertidumbre, pero podemos salir victoriosos como Josué salió victorioso de la campaña militar y cumplió el objetivo, conquistó la tierra, repartió la tierra y murió glorificando a Dios. Que Él nos ayude a tener nosotros esa misma actitud y a que verdaderamente actuemos en estos tiempos de incertidumbre que nos esperan de forma sabia, porque lo haremos conforme a la voluntad de Dios. Que Él nos ayude.